Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro, que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. El Pleno de la Corte revisará si la reforma judicial viola la autonomía e independencia del Poder Judicial. La segunda sala determinó que la pensión por años de servicios de un trabajador del Seguro Social ya incluye la pensión por vejez. La primera sala estableció que el Ministerio Público Federal no puede solicitar información bancaria sin orden judicial. Trabajadores del Poder Judicial demandan diálogo con el nuevo gobierno para eliminar efectos negativos de la reforma judicial. En su sesión del pasado jueves, el Pleno de la Corte resolvió una de las 7 consultas a trámite que turnó la ministra presidenta a distintas ministras y ministros. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte decidió que va a responder a la solicitud que le hicieron jueces de distrito y magistrados de circuito sobre el análisis de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. No se pronunció sobre la validez o invalidez de la propia reforma. El argumento central fue que hay mandato legal para que el Pleno vigile la autonomía de los órganos del Poder Judicial y la independencia de sus titulares. El primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, visto en armonía con el artículo 17, párrafo séptimo de la Constitución General, que vincula al legislador a establecer los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales, contempla una facultad amplia y general y una consecuente competencia a este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Simplemente me gustaría recordar que estamos todos nosotros actuando con fundamento en una ley emitida por el propio Congreso de la Unión y con motivo de un escrito promovido por personas que forman también parte del pueblo de México y además gozan dentro de la Constitución de una garantía de independencia y de autonomía particular. El análisis de fondo sobre si la pretensión de los promoventes tiene sustento o no, no corresponde a este momento procesal. Ya lo dijo el ministro ponente. Esta es una consulta preliminar solo para saber cómo analizar lo que las personas magistradas nos plantean. Votaron en contra las ministras Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf y Lenia Batres Guadarrama. Plantearon que debía desecharse la petición. La Constitución nos entregó la delicada función de hacerla cumplir y es la que nos brinda la legitimidad para juzgar, pero nunca nos confirió la facultad para enjuiciarla a ella misma. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional reformador. Las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida. Tras la participación de las ministras que votaron en contra, hubo precisiones de ministras y ministros de la mayoría. Recordemos, en lo general, que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido y defendido bien y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014
suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. En ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Tampoco creo que sea un golpe de Estado resolver una consulta y creo que estas expresiones tergiversan la litis que hoy resolvemos y dan una idea equivocada a la sociedad del análisis técnico que se está llevando a cabo. Se trata de hacer argumentos jurídicos y no de expresiones subjetivas de lo que nos parezca. Esta decisión se dio al resolver una consulta a trámite, por la que la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, preguntó al Pleno qué rumbo darle a las solicitudes presentadas por las personas juzgadoras en septiembre pasado. El proyecto del ministro González Alcántara fue el que obtuvo la aprobación de la mayoría de ministras y ministros. Con esta decisión, la presidencia de la Corte turnará el asunto a la ministra o ministro que en derecho corresponda para que elabore un proyecto que responda a la petición de los impartidores de justicia federal. Subrayaron que esta decisión no prejuzga sobre el proyecto que se elabore. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y tras esta decisión del máximo tribunal, trabajadores del Poder Judicial calificaron de positiva la resolución. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron una manifestación pacífica ante el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pidieron a ministras y ministros aceptar la posible revisión de invalidez de la reforma al Poder Judicial, como lo solicitaron jueces y magistrados federales y que analizaron al resolver consultas a trámite. A seguirnos manifestando, a apoyar todo el tema hacia nuestro rechazo, hacia esta reforma judicial, la cual no se nos ha considerado como trabajadores, no se ha escuchado a la base trabajadora. ¿Qué esperan ustedes de esta resolución? Que se haga justicia. Que se haga justicia, porque a todas luces esto ha sido un atropello a nuestros derechos humanos, a nuestras garantías laborales. Mientras el Pleno de la Corte analizaba el proyecto de consulta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, afuera mujeres y hombres potenciaron las consignas contra la reforma judicial al ritmo de tambores y silbatos. A las 2:30 de la tarde se informó a través de un megáfono la decisión mayoritaria del Pleno de la Corte. Acabamos de recibir la información de la votación. 8-3 en contra. Es decir, se admite este análisis de reforma constitucional. Hicieron un llamado a no bajar la guardia porque la lucha jurídica contra la reforma al Poder Judicial continúa. Esto abre la puerta a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, estudie los planteamientos hechos por magistrados y jueces federales a efecto de analizar la evidente inconvencionalidad e inconstitucionalidad del proceso de reforma. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y esta semana el Pleno de la Corte también invalidó disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Nava, Coahuila, para este 2024, que preveían el cobro de derechos por la expedición de un permiso de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos. Esto por invadir competencias exclusivas del Congreso de la Unión. La disposición impugnada, al prever el cobro de derechos para autorizar la construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, incide de forma evidente en el ámbito que debe ser regulado exclusivamente por el Congreso de la Unión, de tal forma que la disposición impugnada implica una violación a la competencia del Poder Legislativo Federal.
La segunda sala estableció que los trabajadores del Seguro Social, en su doble carácter de asegurados y trabajadores que obtienen la jubilación por años de servicio conforme al régimen establecido en el contrato colectivo de trabajo, no pueden recibir además la pensión de vejez, pues la primera ya incluye esta última, que le garantiza los medios económicos para su subsistencia, quedando el Seguro Social en su calidad de patrón obligado a pagar solo la diferencia. La sala explicó que el régimen de jubilaciones establecido en el contrato colectivo de trabajo tiene un carácter extralegal y prevé una protección más amplia para los trabajadores que complementa los beneficios previstos en la Ley del Seguro Social respecto de los seguros de invalidez, vejez, edad avanzada, muerte y el de riesgos de trabajo. Al resolver un amparo, la sala indicó que en el régimen de pensiones previsto en el contrato colectivo, la jubilación por años de servicio se integra con la pensión de vejez, más las ayudas asistenciales y o asignaciones familiares, otorgando un beneficio superior, mejores derechos y prerrogativas a las instituidas para los trabajadores en general. Y la primera sala protegió el derecho a la vida privada al determinar que es inconstitucional el artículo 142, fracción primera, de la Ley de Instituciones de Crédito, que permitía a la Fiscalía General de la República solicitar información bancaria de una persona sin orden judicial, pues dicha disposición vulneraba el secreto bancario y el derecho a la privacidad, al permitir que la Fiscalía solicitara información bancaria para el desarrollo de una investigación sin orden judicial. La sala consideró que la autorización judicial es obligatoria cuando la investigación ministerial signifique una afectación a los derechos humanos de las personas. Hacemos una breve pausa y continuamos con más información. Al regresar, el Consejo de la Judicatura Federal prorroga la suspensión de labores hasta el próximo 11 de octubre. Gracias por continuar en Semanario Judicial. Al rendir protesta el pasado martes como la primera presidenta de la República, Claudia Sheinbaum aseguró que en su gobierno habrá Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Rechazó que la reforma al Poder Judicial sea un acto autoritario. Aseguró que designar mediante voto popular a las personas juzgadoras dará ya mayor autonomía al Poder Judicial, ajuste que dijo no afecta los derechos de los trabajadores. Aprovecho para decirle a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados. A la sesión del Congreso General en la que rindió protesta asistieron las y los ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte, encabezados por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados electorales. Y en este contexto, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron para pedir diálogo al nuevo gobierno con el fin de crear un mejor sistema de justicia sin pasar por encima de sus derechos. Inicia el nuevo sexenio con liderazgo femenino y el Poder Judicial sigue de pie. Mujeres que han roto techos de cristal en la Judicatura Federal enviaron un mensaje a quien igualmente lo hizo y hoy es la primera presidenta de México. Para que nos escuchen, porque es justo una mujer la que a partir de hoy ostenta el Poder Ejecutivo y con toda la expectativa como Poder Judicial de abrir diálogo y de platicar por un mejor país, por un mejor sistema de impartición de justicia. Ahora de verdad tenemos fe en que rompa con el pacto patriarcal, que deje detrás todos estos hombres que están detrás de estas decisiones y que como mujer asuma este cargo histórico. Que no necesita de alguien que le diga cómo hacer las cosas, por el contrario, es una mujer que ahora mismo tiene que representarnos a todas. Y creemos que en usted tenemos una esperanza, porque usted sabe los problemas que como mujeres hemos enfrentado. Y con esta reforma, pues más de 1000 titulares seremos destituidas sin importar lo que hubo atrás de nuestras historias. Y no se puede mejorar la justicia sin diálogo con el Poder Judicial de la Federación. ¡En jueces imparciales de carrera!
El movimiento de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación nuevamente alzó su voz. Provenientes de todo el país dijeron, esta lucha no la para ni un huracán. Estamos acostumbrados a muchas cosas en Guerrero, estamos acostumbrados a desastres naturales, pero también somos gente de lucha, somos gente resistente, somos gente comprometida y por eso estamos aquí. A pesar de que el punto de partida, el hemiciclo a Juárez, ya estaba ocupado desde antes de las 8 de la mañana por personas simpatizantes de Morena, la marcha pacífica en rechazo a la reforma judicial tomó un nuevo rumbo, desde el Monumento a la Revolución hacia el Ángel de la Independencia, para insistir en la apertura al diálogo. Los trabajadores tienen preocupación ya no solo por la carrera judicial, sino también por el tema de sus prestaciones, por sus derechos laborales. Con diálogo podemos terminar todo esto, pero que nos escuche. Estamos cansados de que la respuesta sea que todos somos mentirosos, que todos somos corruptos. No lo somos. Para que ahora en este nuevo sexenio la doctora Claudia Sheinbaum en verdad se tome la molestia de escuchar a la juventud de México, ¿no? Al final del día nosotros vamos a estar en el día de mañana en esos puestos de gobierno. En el Ángel de la Independencia continuaron los mensajes de respaldo al paro de labores a nivel nacional. No son privilegios, son nuestros derechos. No son privilegios, son nuestros derechos. Justicia, justicia, ella no piensa en su provecho. El ruido es para ustedes, Ciudad de México. Estamos todos juntos en esta causa, todos juntos. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y en sesión extraordinaria y por mayoría de 4 votos a favor y 3 en contra, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal amplió la suspensión de labores hasta el próximo viernes 11 de octubre. Lo anterior tomando en cuenta la situación que aún prevalece y con el fin de continuar con las mesas de trabajo y diálogo que se están celebrando con los dirigentes de diversas asociaciones y organizaciones de los trabajadores. Además de salvaguardar la seguridad jurídica y generar certidumbre a los usuarios del sistema de justicia federal. En ese sentido, se determinó suspender los plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas hasta el próximo viernes 11 de octubre de 2024. En ese sentido, seguirán atendiendo los casos urgentes señalados en la circular 16/2024. En dicho plazo se continuarán atendiendo las peticiones de los titulares y trabajadores. Los consejeros que votaron a favor indicaron que la suspensión no puede ser indeterminada. Reconocieron que resulta urgente emitir un acuerdo en el que se dé certeza a los derechos de las personas juzgadoras y trabajadores. Por su parte, los consejeros que votaron en contra aseguraron que la suspensión debería levantarse de manera inmediata, pues el Consejo de la Judicatura Federal tiene la función de velar por el servicio público de administración de justicia. Y el proceso electoral para elegir a jueces, magistrados y ministros está lejos de ser una verdadera elección popular, pues estará controlado desde el Ejecutivo, aseguraron servidores públicos. El proceso para la elección popular de personas impartidoras de justicia carece de reglas objetivas, garantías para asegurar que lleguen los perfiles más adecuados, garantías para que haya condiciones de igualdad, además de politización. Esto lo aseguró Arturo Guerrero Zazueta, director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal. No se están eligiendo vacantes que ya existieran. Se está partiendo de la destitución masiva de todas y todos los jueces del país, sin un proceso, sin una razón objetiva. No sabemos quién va a formar parte de estos comités de selección. No sabemos con qué reglas van a operar. No sabemos cómo se va a evitar que pudieran existir conflictos de interés. En publicación en redes sociales, Arturo Guerrero llamó a la ciudadanía a asumir una posición crítica, pues dijo: el proceso dista de ser una auténtica votación popular. El proceso lo controla al final la presidencia. Y luego está el tema de quién te apoya. ¿Cómo le vas a hacer para que te conozcan? Estamos eligiendo entre dos venenos. El veneno de la elección popular de jueces y jueces de Estados Unidos, que implica que las personas hagan campaña, sean muy vocales y que en ese trámite suelan ir perdiendo su imparcialidad y suelan percibirse como personas sesgadas.
o estamos eligiendo entre el veneno boliviano, en el cual los votos nulos suelen ser elevadísimos, hay muy poco interés y hay un profundo desconocimiento. Esperamos que se trate de revertir, esperemos lo mejor para el país, pero claramente esta ruta es problemática. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la Defensoría Pública Federal pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconsiderar su decisión de no interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial, tomando en cuenta criterios orientadores de la Suprema Corte en el sentido de que su razonamiento no es inamovible respecto a la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad frente a reformas constitucionales. Recordó que, de acuerdo a la Corte Interamericana, todos los órganos del Estado están obligados a proteger los derechos humanos, precisando que deben garantizar su ejercicio y eficacia. Señaló que el acceso a la justicia es un derecho llave para el disfrute de otros derechos, por lo que su garantía es indispensable en un régimen democrático. Aseguró que dicha reforma es violatoria de derechos humanos al incorporar figuras inconvencionales como los jueces sin rostro o de identidad reservada, la limitación del juicio de amparo, tanto en la suspensión como en el fondo, cuando se reclaman normas generales, así como aquellas que afectan la independencia judicial y, por tanto, la tutela efectiva de las personas. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 14 criterios de distintos órganos jurisdiccionales, de los cuales 9 son de la segunda sala de la Suprema Corte. Entre los criterios de la segunda sala destacan una jurisprudencia de rubro pensión por viudez, el artículo 155, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social, que cancela esa prestación a la persona pensionada que contraiga nuevo matrimonio o constituya concubinato, es inconstitucional. Una más de rubro principio de maximización de la autonomía de pueblos y comunidades indígenas, requisitos que debe cumplir quien solicita su aplicación. Otra de rubro crueldad, sufrimiento indigno y no respetuoso de los animales, en la que establece que distintas fracciones del artículo 19 del Reglamento de Bienestar Animal del municipio de Tepic, Nayarit, que prohíbe de manera absoluta las peleas de gallos, viola el principio de subordinación jerárquica, y una tesis aislada de rubro, haber de retiro. Al analizar su otorgamiento, deben inaplicarse los artículos 35 y 36, fracción segunda, de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armas y, en su lugar, aplicar el convenio 102 de la OIT. De plenos regionales se publicaron 2 jurisprudencias y de tribunales colegiados de circuito 3 tesis aisladas. Hacemos una breve pausa. Más adelante, el Tribunal Electoral confirma cambios de los estatutos del PRI que prorrogan la permanencia de Alito Moreno en la dirigencia nacional. Y continuando con la información, el magistrado Juan Carlos Cruz Razo afirmó que la más afectada con la reforma judicial será la sociedad. La reforma al Poder Judicial debe interesarle a toda la sociedad porque es un cambio que la afecta directamente más que a los jueces, magistrados o ministros. Así lo aseguró el magistrado Juan Carlos Cruz Razo durante su participación en la plataforma del Foro Jurídico, los retos de la implementación de la reforma al Poder Judicial. Y que bueno, no solo interesa a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, sino también pues debe interesarle a la sociedad en general porque pues es una reforma que afecta principalmente a la sociedad. Nosotros, los integrantes del Poder Judicial de la Federación, pues somos el daño colateral. En la conferencia Pensiones, Indemnizaciones y Elección de Jueces, el magistrado señaló que la reforma al Poder Judicial es un capricho ya cumplido y que ahora habrá que ver cómo se lleva a cabo. Un reconocido político hizo un ejercicio en el que, pues, si se ponía una persona a votar, se llevaba más de 4 horas para ejercer este derecho y de poder votar. Y además, pues, con una gran
certidumbre de que ni siquiera conocería a los candidatos o no sabría cuáles son sus méritos o atribuciones para poderlos elegir. Cruz Razo añadió que habrá quienes deseen participar en este nuevo proceso de selección, pero que para los que declinen o no sean elegidos, podrán hacer uso de su derecho a las figuras de la pensión complementaria o de la indemnización ya previstas en la ley. Por mayoría de 3 votos a favor y 2 en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó los cambios a los documentos internos del PRI que permiten la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional de dicho partido, con lo que amplía su mandato hasta 2028. Si bien el proyecto de la magistrada Janine Otálora proponía confirmar la resolución del INE de no analizar los cambios, pues se realizaron durante el proceso electoral federal, lo que está prohibido por la ley, la mayoría propuso confirmar las modificaciones, pues argumentaron que la reelección de los dirigentes de partido no está prohibida por ninguna norma y porque tampoco se atenta contra los principios de paridad y alternancia de género. Considero necesario que esta Sala Superior, en plenitud de jurisdicción, lleve a cabo ese análisis respecto a los estatutos correspondientes y demás normatividad. Revocar para efecto de que el Consejo General lleve a cabo el análisis que omitió redundaría en un retraso en la definición de la validez de las reformas estatutarias, así como en la certeza y seguridad jurídica. Y en Monterrey, el Tribunal Electoral presentó una obra que pretende contribuir a dotar de certeza y eficacia los derechos de los trabajadores sindicalizados. Fue presentada la primera obra mexicana que une el derecho electoral con el laboral. Crónicas y reflexiones del seminario Derecho de Asociación y Democracia, editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, explica cómo algunas reglas de las elecciones democráticas pueden ser aplicables en elecciones sindicales. Se inaugura una rama inédita del derecho, una especie de electoral sindical. Y esto es justamente de lo que trata esta obra. ¿Cómo conseguir que las elecciones de los sindicatos doten de certeza, doten de eficacia a los derechos de los miembros de los sindicatos y se puedan tomar las decisiones? Durante la 32ª Feria Internacional del Libro en Monterrey, se destacó la importancia de hablar del derecho de asociación en el contexto de la reforma laboral en México de 2017, cuyo apartado surgió a raíz de un compromiso establecido entre México, Estados Unidos y Canadá. Y este compromiso de democratizar a los sindicatos, establecido expresamente en el Tratado de Libre Comercio, genera una reforma constitucional y legal que cambia el modelo laboral y sindical en México para fortalecer los mecanismos de democracia directa de los sindicalizados. En su intervención, el magistrado Felipe de la Mata se refirió a la desaparición de la sala especializada del Tribunal Electoral, prevista en la reforma judicial ya vigente, misma donde se analizó el primer caso de violencia política en razón de género en México. Que fue la primera sala que trató el tema de BPG, los temas que tuvieron que ver con derechos de la infancia, en la propaganda electoral, por supuesto todos los temas que tuvieron que ver con grupos en situación de desventaja. En fin, es una tristeza y sin duda muy probablemente sea un error. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y en los estrenos de la semana, el próximo lunes a las 9 de la noche, en el programa La Reforma Judicial ¿Qué sigue?, se analizarán los recursos legales que existen para impugnarla. El martes a las 7 de la noche se estrena el primer capítulo del programa 100 preguntas sobre la Corte. A las 9 de la noche, en el programa La Reforma Judicial ¿Qué sigue?, se abordará el tema de autonomía. El viernes a las 9 de la noche, en el programa Ministros en Retiro, le tendremos la historia del ministro Mariano Azuela. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Sigue este lunes la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 6 consultas a trámite promovidas por personas juzgadoras relacionadas con la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Muchas gracias por su atención. Le deseamos un excelente inicio de semana.